Hola, muy buenas noches. Soy la doctora Patricia Rodríguez, soy gerente médico de Pfizer Chile para el portafolio de enfermedades poco frecuentes y quiero darle la bienvenida a este webinar titulado Utilidad del testeo genético en miocardiopatías y consejos prácticos para la interpretación de los resultados. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a la Xochitl por la oportunidad de participar en estos eventos y quería iniciar la sesión comentando que, como es bien conocido por todos ustedes, las miocardiopatías son patologías muy heterogéneas y muchas de ellas son potencialmente mortales. El diagnóstico y el pronóstico de las miocardiopatías suele ser difícil de establecer y en este sentido el estudio genético es una herramienta muy valiosa para el abordaje de estos pacientes y sus familiares. La tecnología actual nos permite analizar todos los genes importantes para cada fenotipo de una manera accesible, con tiempos de entrega de resultados muy razonables, y un estudio genético positivo aportará mucha información diagnóstica y pronóstica, permitiendo hacer recomendaciones en el estilo de vida, implementar técnicas preventivas de complicaciones y en algunos casos iniciar tratamientos específicos para determinados pacientes. En la práctica clínica, la interpretación de los resultados de los estudios genéticos podría ser complejo y en ese sentido es importante el trabajo multidisciplinario y contar con la experiencia de genetistas para un apoyo integral de los pacientes y sus familiares. Es por eso que surge la inquietud de hacer este webinar y para esto nos acompaña la doctora Gabriela Repeto. La doctora es eh, médico de la Universidad Católica de Chile, pediatra de la Universidad de Wisconsin, genetista clínica y profesora titular de la Facultad de Medicina de la Clínica Alemana de la Universidad del Desarrollo en Santiago. Es genetista clínica en la Clínica Alemana y Hospital Padre Hurtado. La doctora además dirige el programa de enfermedades poco frecuentes en la Universidad del Desarrollo. Está enfocada en el uso de herramientas genómicas para reducir la odisea diagnóstica de las personas con enfermedades raras. Además, evalúa el impacto del, personal y social de estas condiciones y promueve la implementación local de la genómica. Es autora de más de 80 publicaciones científicas, expresidenta de la Sociedad de Genética de Chile, miembro del directorio de la Global Genomic Medicine Collaborative y asesora de la 22q Society. Con ustedes los dejo con la doctora Repeto. Muchas gracias, Patricia, por la amable presentación. Gracias a Xochitl y a Pfizer por la invitación y también a Janet y Andrés por todo el apoyo y, por supuesto, a las personas que están aquí escuchando hoy día. Voy a compartir mi pantalla, si me pueden confirmar, por favor, si se ve. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Entonces, como decía Patricia, vamos a hablar sobre estudios genéticos en miocardiopatía, sobre el procedimiento y sobre todo qué hacemos con los resultados. Esta es mi declaración de conflicto de interés. Y les comento que voy a basar la mayor parte de la información que voy a presentar hoy día en estos artículos de la American Heart Association y la American College of Cardiologists que han sido publicados en los últimos 2 años, que seguramente son conocidos para todos ustedes, pero la verdad es que los quiero convertir en cómo los utilizamos para la práctica cotidiana. Entonces, la primera pregunta, si le puedo pedir a Andrés si nos puede apoyar acá, es a las personas del público que si han pedido alguna vez un test genético para un paciente con una paciente con miocardiopatía. Ahí pueden marcar en el chat su experiencia previa. Si Andrés, si tú me cuentas cuántas personas han ido contestando. Ya, súper. Entonces, más o menos 1/3 de ustedes ya ha tenido alguna experiencia con esto, así que podemos después también discutir algunos
detalles sobre eso al final, y 2/3 no lo han hecho nunca, y espero convencerlos al final de esta sesión de que esto es valioso para sus pacientes y es algo que efectivamente podemos hacer acá. Súper. Entonces, este va a ser el temario. Quiero ocupar las primeras como 6 u 8 diapositivas sobre algunos conceptos súper generales de genética, solamente para, esencialmente para lenguaje. Después hablar sobre genética en miocardiopatías hipertróficas dilatadas y dedicarle algunos minutos especialmente a amiloidosis. Y después preguntarnos de nuevo, desde el punto de vista práctico, ¿por qué le pido un test genético a alguien? ¿A quién se lo pido? ¿Cómo lo hago? Y después, ¿qué hago con los resultados? Y además, como este es un tema súper cambiante, también quería comentarles algunos recursos disponibles que usamos desde la perspectiva de genética que creemos que pueden ser útiles en la práctica clínica, ¿ya? Entonces, primero las cosas como concepto general. Como ustedes saben, uno podría clasificar prácticamente todas las enfermedades humanas en algún lugar de esta barra, algunas condiciones que son fundamentalmente ambientales, como las infecciones o el trauma, otras condiciones en el extremo aquí de la izquierda de esta lámina, cosas que se deben fundamentalmente a alteraciones genéticas y que basta una alteración genética para tener alto riesgo de desarrollar esa enfermedad, y otras condiciones que están como en el medio, ¿cierto?, que nosotros llamamos multifactoriales. Y hoy día nos vamos a referir fundamentalmente a estas monogénicas, que son condiciones que son causadas por uno o pocos genes. En general, cada una de ellas individualmente es poco común, pero el conjunto no lo es, y es por eso que es relevante conocer estas condiciones, tanto para el diagnóstico de la persona y como porque además de eso hay recurrencia, alta recurrencia en familiares, y eso nos genera una oportunidad de diagnóstico precoz y prevención. Así que en esta categoría caen las miocardiopatías hereditarias. Y bueno, como todos ustedes saben, nuestro organismo está hecho por células, y esas células contienen en su núcleo los cromosomas, que son 46 o 23 pares, ¿cierto?, que uno recibe uno de cada progenitor. Y en esos cromosomas, ¿cierto?, están organizados nuestros genes, que son alrededor de 20.000 genes codificantes de proteína, y ahora sabemos de otros 20.000 o más, incluso genes que tienen ARN como su producto final. Entonces tenemos 2 copias de estos 20.000 genes codificantes de proteínas que van a ser el foco de la conversación. Y muchos de ustedes recuerdan, ¿cierto?, esta figura del dogma central de la biología molecular, ¿cierto? Aquí tenemos la molécula de ADN, que es el código, y cuando hablamos de expresión génica, queremos decir que ese ADN se transcribe a otra molécula que se llama ARN, y algunas de esas moléculas de ARN después de se traducen a una proteína que van a ser las que finalmente van a hacer la pega. Entonces, cuando hacemos un test genético, estamos mirando al nivel del ADN y infiriendo cuál pudiera ser el efecto a nivel de la proteína. Y si recuerdan la estructura de un gen, ¿cierto? Tenemos una región promotora, ¿cierto? Y con rol como regulador de la expresión de ese gen. Tenemos los exones que están aquí en amarillo, ¿cierto? Que son los que se van a transcribir y traducir a aminoácidos y finalmente a una proteína. Y regiones intrónicas que son, de hecho, muchísimo más grandes que los exones y que son eliminadas en un proceso que se llama splicing o empalme. Entonces aquí vamos de ADN a ARN maduro, ¿cierto? Y a la proteína. Y cuando hacemos un test genético, la gran mayoría de las veces lo que miramos fundamentalmente son los exones, o sea, la parte codificante, y en algunas ocasiones algún fragmento pequeño del borde intrónico exón, ¿ya? Hoy día es posible también mirar los intrones, pero eso es bastante más complejo, sobre todo desde el punto de vista de análisis. Los exones están compuestos de nucleótidos, y estos nucleótidos, ¿cierto?, conforman este código genético en el cual una combinación de 3 nucleótidos, aquí están puestos como ARN, no como ADN, codifican para un aminoácido específico, ¿ya? Entonces eso es un repaso flash, así como de materia de segundo medio más o menos. Pero ahora movámonos un poco hacia lo que tiene que ver con enfermedades. Y aquí yo puse dibujado imaginariamente ciertas secuencias de
un gen cualquiera de 3 personas distintas, y la mayoría de los nucleótidos que están aquí en letras negras están conservados, o sea, son idénticos entre todas las personas, pero también existe variación, que son las letras que yo marqué aquí en rojo, entonces en donde esta persona tiene una letra G, esta otra persona tiene una C, y esta otra también tiene una G, y aquí hay otras combinaciones distintas, ¿ya? Y estas variantes, claro, en parte explican, ¿cierto?, nuestras diferencias normales, ¿cierto? Pero también, por supuesto, que son la fuente pueden ser fuente de enfermedades. Y estas variantes estas variantes que son codificantes pueden tener distintos efectos en los aminoácidos, en la secuencia de aminoácidos, y eso es lo que está demostrado aquí en esta figura. Acá arriba tenemos una secuencia que nosotros llamamos nativa, de ADN con los grupos de aminoácidos, perdón, de nucleótidos o codones, y el aminoácido que cada uno codifica. Y, por ejemplo, hay algunos cambios que llamamos silentes o sinónimos, en que el cambio de una letra de un nucleótido no significa un cambio en el aminoácido, pero tenemos otros en que sí hay cambio de aminoácido, y eso se llama con cambio de sentido o sentido erróneo, o missense en inglés. Hay algunos otros cambios que introducen lo que llamamos un codón de término prematuro, o sea, la generación de una proteína que puede ser trunca, ¿cierto? Y eso en inglés se llama una mutación nonsense, en castellano las llamamos variantes sin sentido. También hay veces que se introducen o se eliminan algunos de estos nucleótidos, y si estas inserciones o deleciones ocurren en un número que no es múltiplo de 3, ¿cierto? Va a suceder lo que llamamos un corrimiento o cambio en el marco de lectura, ¿cierto? Porque las agrupaciones de A3 nucleótidos van a ser diferentes, y si ustedes se fijan, los aminoácidos acá, pese que solo se ganó o se perdió una letra, estos aminoácidos son muy distintos a los de la variante nativa, ¿ya? Entonces, esas son las consecuencias a nivel molecular, y después vamos a hablar de las consecuencias a nivel clínico. El otro concepto que quería repasar acá son los patrones de herencia, o sea, cómo vemos nosotros ahora estas variantes en una familia, o el efecto de estas variantes en una familia, ¿ya? Y aquí voy a presentar los 3 modelos más típicos. Hay algunas otras situaciones excepcionales, pero quiero detenerme sobre todo en esta, que es la herencia autosómica dominante, porque esta es la más común en las miocardiopatías hereditarias, y de hecho en muchas otras condiciones de cardiogenética, como muchas arritmias hereditarias, como las enfermedades hereditarias del tejido conectivo, etcétera, ¿ya? Entonces, habíamos dicho hace un rato que todos nosotros tenemos 2 copias de cada uno de nuestros genes. Entonces, para que una condición sea dominante, eso implica que la condición del fenotipo se da en los heterocigotos, o sea, basta tener una variante en una copia para para manifestar esta enfermedad, ¿ya? Y como los progenitores le pasamos a nuestros hijos una de las 2 copias, ¿cierto? Los descendientes de esta persona, ¿cierto? Para cada embarazo tienen un 50% de riesgo de haberla heredado, ¿ya? El segundo tipo más clásico, ¿cierto?, es la herencia autosómica recesiva, y eso implica que para que una persona tenga una enfermedad tiene que tener cambios en las 2 copias de su gen, como está representado en esta persona aquí abajo, ¿ya? Y la mayoría de las veces los padres son sanos, porque son lo que nosotros llamamos un portador sano. Tienen una copia de la variante, pero como la otra es normal, no manifiesta las condiciones fenotípicas. Entonces, el riesgo para esta pareja sana de tener otro hijo con una enfermedad recesiva es de 25%, o 1 en 4, ¿cierto? Porque es la mitad de probabilidades de que él pase su variante su copia con la variante, y que la mamá también, simultáneamente, ¿ya? Y los hijos sanos tienen 2/3 de probabilidades de ser portadores. Y finalmente la herencia ligada al cromosoma X. Como ustedes recuerdan, las mujeres tenemos 2 cromosomas X, los hombres 1, y un cromosoma Y que tiene genes que fundamentalmente tienen que ver con determinación y diferenciación sexual.
Y aquí entonces hay condiciones que son ligadas al X recesivo, en los cuales la madre también, si tiene una sola copia, no manifiesta síntomas, pero puede heredarla a sus hijos hombres, ¿cierto?, que van a recibir el I del padre, y como no tienen otra copia X, ¿cierto?, de respaldo, por decir así, van a tener manifestaciones. Entonces, en herencia ligada al cromosoma X recesiva, los hijos de una madre portadora, los hijos hombres, tienen 50% de chance de heredar esta condición, y las hijas un 50% de chance de ser portadora. Ahora, habitualmente las mujeres no son sintomáticos, pero sabemos de condiciones en que sí puede haber síntomas, como un ejemplo conocido por ustedes es la enfermedad de Fabry, en el cual las mujeres pueden tener síntomas. ¿Ya? Y el otro concepto es que la relación genotipo-fenotipo en general, que a uno se le enseñan así como bien lineal, la verdad es que es una situación bastante compleja, y voy a mencionar aquí algunas situaciones que son pertinentes a este tema de las miocardiopatías. Entonces, uno es el concepto de heterogeneidad genética, que quiere decir que el mismo fenotipo o la misma enfermedad puede ser causada por variantes en distintos genes, y que a veces no es posible distinguir clínicamente cuál de los genes es el causal. Y también existe el concepto de fenocopias, que la misma enfermedad o el mismo fenotipo puede ser causado por fenómenos ambientales o al menos no genéticos, y también puede ser eso indistinguible clínicamente, ¿ya? Y eso es relevante para la decisión de cómo hacemos cierto testeo genético. La segunda situación es lo que llamamos heterogeneidad alélica, o sea, una enfermedad es causada por un determinado gen, pero las distintas personas con esa misma enfermedad por variantes en el mismo gen pueden tener variantes que sean diferentes. Y eso también tiene implicancias sobre el abordaje genético, porque aquí tenemos que mirar varios genes, y dada esta otra segunda situación, tenemos que mirar el gen completo o una importante extensión de él, ¿ya? Y la otra cosa que también puede ser clínicamente complejo es que un mismo gen puede dar origen a, manifestar una variante en un mismo gen, puede manifestarse de manera diferente, incluso dentro de una misma familia. Eso es lo que llamamos expresividad variable, o en algunos casos un mismo gen da origen a dos o más fenotipos diferentes, ¿ya? Entonces, todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta cuando tomamos nuestra decisión de test genético. Entonces, eso fue como el repaso flash de genética, y ahora metámonos directamente en el tema de las miocardiopatías. Y la verdad es que cuando nosotros los genetistas vemos una persona con cualquier condición, de nuevo, sea cardíaca, sea epilepsia, sea hipoacusia o lo que sea, la verdad es que nosotros primero tratamos de mirar si es que esto fue una cosa adquirida, ¿cierto?, por alguna causa ambiental, o si es que efectivamente es primaria, en lo cual hay más chance, por supuesto, de que sea genética. Y después miramos si es que la persona afectada tiene solamente la manifestación, en este caso la miocardiopatía, y la llevamos a llamar en ese caso aislada, o de la cual yo voy a referir después a la miocardiopatía hipertrófica o dilatada, o si la miocardiopatía es parte de un síndrome, ¿cierto?, con otras alteraciones adicionales, de los cuales la amiloidosis por transtiratina es uno de los ejemplos, ¿ya? Y la otra pregunta que nos hacemos, por supuesto, es que si este es un caso único en una familia, o si es un caso familiar, porque eso también nos va a ayudar a tomar decisiones de testeo, ¿ya? Entonces, sacar aquí este panel de video que no me alcanzó a ver yo. Entonces, primero hablemos entonces de los genes relacionados con miocardiopatías hipertróficas. Entonces, esta diapositiva es una demostración de lo que yo les mencionaba hace un rato sobre heterogeneidad
genética, ¿cierto? Tenemos el mismo fenotipo de miocardiopatía hipertrófica que puede ser causado por variantes en en una decena al menos de genes distintos, y la mayoría de ellos codificantes de proteínas sarcoméricas, ¿ya? Entonces, cuando uno hace un test genético, y me estoy adelantando un poco, uno piensa, es un primer caso en la familia, en testear todos estos genes simultáneamente, y eso es lo que hoy día conocemos como un panel, ¿ya? Y del punto de vista de historias de tipo de herencia, la gran mayoría son de herencia dominante, o sea, si yo tengo una persona afectada, la chance de que sus hijos estén afectados es de 50% y también están en riesgo sus padres y sus hermanos, ¿ya? Los test, adelantándome también, les puedo contar que la mayoría de los test genéticos, los paneles que están disponibles hoy en día, tienen una tasa de detección de más o menos 60% de los casos familiares y de alrededor de un tercio de los casos cuando son aislados, cuando es la única persona en la familia. Y más del 50% de los casos en que se encuentra algo son por mutaciones en la proteína de unión a miosina, myosin binding protein, o en la cadena pesada de miosina, perdón. Y después hay una decena o así de otros genes que cada uno aporta más o menos menos de un 10% al total de los casos con diagnóstico. Con respecto a miocardiopatía dilatada, también hay varios genes, así que también aquí vemos el ejemplo de heterogeneidad genética, ¿cierto? Y aquí también hay genes que son de proteínas sarcoméricas, y de hecho hay algunos que se repiten en las dos listas porque pueden causar tanto miocardiopatía dilatada como miocardiopatía hipertrófica, y también hay genes con otros roles como de unión, ¿cierto?, entre el intracelular y la matriz extracelular, genes que tienen que ver con la mantención de la estructura nuclear, etc. Y al igual que con las miocardiopatías hipertróficas, la mayoría también son de herencia dominante y las abordamos a través de un panel. Y aquí la verdad es que miocardiopatía dilatada es bastante más complejo que miocardiopatía hipertrófica, y las tasas de detección más o menos son de un 30-35% más o menos, y la gran mayoría de los casos detectados son por mutaciones en titin o titina, ¿cierto? Que también es una proteína sarcomérica, pero da solo cuenta de un 20% de los casos. El resto de los genes tienen porcentajes de aportes menores, y la verdad es que esto nos hace pensar realmente que hay muchos genes de miocardiopatía dilatada aún por descubrir. En contraste, la miocardiopatía por amiloidosis, como ustedes saben, hay distintas causas, ¿cierto? Hay algunas que se deben a amiloidosis sistémica, que no es el tema de esta presentación, y otras que son por depósitos, ¿cierto?, de esta proteína, de filamentos de esta proteína que se llama transtiretina, y también hay una forma que la verdad es que no se asocia con causa genética y tiene que ver fundamentalmente con la edad, y que muchas veces se manifiesta fundamentalmente con manifestaciones neurológicas, y la que es el tema de ahora, ¿cierto?, que es la forma hereditaria o familiar, ¿cierto?, y que se debe a variantes, ¿cierto?, en este gen que se llama TTR, y que hay distintas variantes. Vamos a ver una diapositiva de eso, y que, como ustedes saben, esta diapositiva es un poquitito antigua, así que esos signos de interrogación, ¿cierto?, no son válidos, sino que sabemos que hoy en día existen terapias, ¿cierto?, para reducir la velocidad de progresión del compromiso cardíaco y neurológico, ¿ya? Y ustedes ya saben de esta proteína TTR, tiene antes, lo que en mi época se llamaba la prealbúmina, ¿cierto? Pero no tiene nada que ver con la albúmina, se llama transtibretina, ¿cierto? Por la sigla que es el transportador de tiroxina y retinol, que es una proteína que se produce en el hígado, que circula en la sangre como un tetrámero, pero a lo largo de la vida, o si uno tiene una variante que modifica la estructura, estos tetrámeros se van desagregando y adquiriendo otras conformaciones para formar estas fibrillas, ¿cierto?, que van a infiltrar corazón y otras estructuras, produciendo los síntomas de esta enfermedad.
Aquí, en contraste con lo que habíamos hablado antes, aquí hay un solo gen causal de la forma hereditaria, que es este gen TTR, y la tasa de detección es altísima. O sea, prácticamente en todos los casos en que esta es la enfermedad causal, uno encuentra el cambio genético. Como ustedes saben, denominamos que esto es un síndrome porque puede producir otras manifestaciones, las más comunes, ¿cierto?, de neuropatía periférica, y hay algunas variantes que se asocian predominantemente con neurológica, otras variantes que están aquí en estos rectángulos arriba de la diapositiva que se asocian a formas predominantemente cardíacos, y una serie que produce un fenotipo mixto. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de heterogeneidad alélica, ¿cierto? Una misma enfermedad causada por distintas variantes, y también de expresividad variable en el sentido de que mutaciones en el mismo gen pueden producir fenotipos diferentes. Entonces, dado todo esto, ¿cómo lo hacemos en la práctica, cierto, para considerar diagnósticos genéticos? Y por supuesto, yo no le voy a hablar a los expertos de anamnesis, examen físico y de exámenes de laboratorio e imágenes, pero entendemos que esa es como parte crucial de esta evaluación. Pero del punto de vista nuestro, es clave tener una adecuada historia familiar, y que muchas veces, como ustedes saben, requiere examinar personalmente a esos pacientes o reunir sus datos de su ficha y tener también imágenes de personas que están en riesgo. Y según eso, considerar entonces el test genético, que tiene como objetivo identificar la variante y que explique, ¿cierto?, todas estas manifestaciones anteriores. Entonces, una pregunta que si uno se hace es ¿por qué realizar un test genético si es que efectivamente ustedes tienen súper buenas herramientas clínicas para hacer un diagnóstico? Entonces, uno, nos permite confirmar o descartar este diagnóstico y fundamentalmente conocer su etiología, ¿cierto? Como mencionó Patricia al principio, también en algunas situaciones esto puede ser una guía de decisiones terapéuticas y de supervisión de salud. También en algunos casos puede aportar información pronóstica, y yo creo que una de las cosas más esenciales es que además permite identificar familiares en riesgo. Como dijimos, el riesgo de recurrencia de estas condiciones es alto, y también hay cosas que son importantes para los pacientes, como participar en agrupaciones y fundaciones, ¿cierto?, que les permiten también tener más información y abogacía en torno a sus condiciones, y también, por supuesto, participar en investigación y en ensayos clínicos en esta época de nuevos desarrollos terapéuticos. Entonces, ¿cuáles son? Este es como un algoritmo que vamos a ir repitiendo de distintos colores. Ay, perdón, no sé por qué se me salió aquí la diapositiva. Ahí volvió, ¿cierto? Sí. Gracias, Andrés. Entonces, ¿cómo hacemos esto? De nuevo algoritmo lo vamos a ver de varias versiones, pero claro, partimos por buena anamnesis y examen físico del paciente, por una historia familiar acuciosa, y vamos a ir viendo cuáles son las mejores personas para testear, y que, salvo que sea la amiloidosis por transtiratina, la verdad es que lo ideal es partir por un panel multigénico, mirar todos estos genes simultáneamente. Eso hoy día es mucho más costo efectivo. Vamos a hablar sobre los tipos de resultados que vamos a obtener, y vamos a hablar entonces con detalles sobre qué es lo que hacemos a partir de cada uno de esos posibles resultados. Entonces esto de nuevo, esta es la misma diapositiva anterior, pero desagregado así en puntos, ¿cierto? Entonces primero tenemos que identificar la persona apropiada y el test apropiado. Otro punto que no aparecía en esa diapositiva es el proceso de consentimiento informado, que es realmente responsabilidad del clínico que pide el test. La identificación del laboratorio que va a realizar el examen escogido. Hay cosas de logística que hoy día muchos centros clínicos están realizando los laboratorios clínicos de manera tal de que no es tarea de la persona que solicita la muestra, y esto es porque, como muchos de ustedes saben, estos test no están disponibles en Chile, pero la verdad es que es bastante sencillo enviarlos afuera. Y después de eso, ¿qué es lo que hacemos con los resultados?
Entonces, aquí hay un caso. Entonces, este es un hombre sano que consulta porque tiene antecedentes familiares de miocardiopatía hipertrófica y él es un deportista y quiere saber si él y sus hijos, que también son deportistas, tienen riesgo de desarrollarla y quieren realizarse un estudio genético. Y cuando ustedes revisan su historia familiar, tiene un hermano que falleció con miocardiopatía hipertrófica, una hermana que tiene un ecocardio que muestra hipertrofia del ventrículo izquierdo y su papá que falleció a los 60 años también con diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. Entonces, Andrés, no sé si me puedes dar la siguiente pregunta, por favor. Entonces, la primera es, considerando esta historia familiar y lo que hemos conversado en este rato, ¿cuál creen ustedes que es el patrón de herencia más probable en esta familia? Súper, muchas gracias. Entonces aquí tenemos, claro, un padre y al menos dos hijos afectados, ¿cierto? Y tenemos personas afectadas de distintos sexos y que lo más probable es que esto fuera autosómico dominante. Es poco probable que sea recesivo porque querría decir que no solamente el padre tenía la enfermedad, sino que además la madre debe haber sido al menos portadora para que los hijos recibieran simultáneamente las dos copias. Y ligado al X sí es una posibilidad real, sobre todo que tenemos en el fondo dos hombres afectados y una mujer que tiene síntomas, pero una de las cosas que aquí nos permite descartarlo es que los padres hombres le pasan a su hijo hombre el cromosoma Y, de tal manera que una criterio de exclusión de herencia ligada al X es que un padre hombre le transmita la enfermedad a su hijo hombre, ¿ya? Entonces la respuesta correcta sería herencia dominante. Y entonces, si podemos ver la siguiente pregunta. Entonces, dado esto que acabamos de conversar, ¿cierto? Con esta historia familiar, ¿cuál sería el riesgo de este señor que consulta? Súper, muchas gracias. Entonces aquí también la mayoría tuvo la respuesta correcta. Si esta es autosómica dominante, ¿cierto? Y el padre está afectado, el riesgo para esta persona de haber recibido la variante causal es 50%, ¿cierto? Las condiciones dominantes se producen en los heterocigotos, así que asumimos que el papá tenía una variante mutada y otra copia de su alelo normal y entonces cada hijo está en 50% de chance de recibir la variante causal. Súper. Y la siguiente pregunta, entonces, si esto parece familiar, ¿cierto? Y este señor quiere realizar su test genético, la persona que está consultando, ¿a quién se lo hacemos primero?
Muchas gracias. Entonces, 60% contestó a la persona que consulta, como un cuarto a la hermana y un 13% a los hijos. Claro, y esta es una de las situaciones, en el fondo, complejas en genética, porque nosotros habitualmente, ¿cierto?, estamos viendo al paciente que estamos viendo, ¿cierto? Y esa es la persona que viene a preguntar por sus síntomas. El punto es que si él tiene un ecocardio normal, pueden pasar dos cosas. Uno, que todavía no haya manifestado la enfermedad, así que no tenemos claro su fenotipo. Y la cosa principal, como yo les mostré en las diapositivas anteriores, es que la tasa de diagnóstico con los paneles que tenemos hoy día para miocardiopatía hipertrófica es de alrededor del 60%. ¿Ya? Entonces, si su examen muestra una variante, claro, tenemos el diagnóstico. Pero si no muestra la variante, no sabemos si es que él no heredó lo que hay en la familia o si el test no es capaz de detectar la condición en su familia, ¿ya? Entonces, la recomendación es que uno realmente debiera hacer el esfuerzo por tratar de evaluar primero a la persona que tenga las manifestaciones clínicas más categóricas. Esa es la persona de más alto, de mayor rendimiento, o lo que nosotros en genética llamamos más informativa para el examen. Y eso muchas veces requiere evaluar a otros familiares, conseguir sus imágenes o plantear realizar imágenes y evaluación clínica, ¿cierto?, a otros familiares, y la persona que consulta tiene que esperar un poquitito hasta que tengamos la situación clara para poder ofrecerle un test que sea adecuado. Porque si en el caso, por ejemplo, que en este caso seguramente testearíamos a la hermana que tiene la hipertrofia ventricular, estando seguro, por supuesto, que no tiene ninguna otra causa para eso y que no es una fenocopia de la condición en la familia. Si en ella no encontramos nada, la verdad es que no tenemos no tenemos test genético que ofrecerle a esta persona sana, ¿ya? Uy. Adelante. Entonces, una vez escogida la mejor persona, que es de nuevo la persona con los síntomas más categóricos, de nuevo, a veces eso no es posible, ¿cierto? Y uno tiene que testear un poco a ciegas, pero lo ideal es tener a la persona con el diagnóstico más claro. Tenemos que decidir cuál es el test apropiado. Y como ya he mencionado varias veces antes, hoy día tenemos tecnología que nos permite mirar todos estos genes de manera simultánea. Entonces tenemos paneles de miocardiopatía hipertrófica, dilatada, y por supuesto el gen solo de TTR. Esto para el estudio inicial en la familia. Y una vez que tenemos esto identificado, después en el resto de los familiares, ¿cierto?, vamos a mirar específicamente la variante identificada en el caso índice, y esta persona no necesita panel, ¿ya? Ahora, ¿cómo sabemos a dónde buscar el test? Como les decía, estos tests no se hacen en Chile, hay que mandarlos afuera, pero hoy día hay muchas empresas que tienen servicios de envío o convenios con laboratorios afuera. Entonces, por supuesto, la recomendación obvia es averiguar en el hospital o en el centro con quien uno trabaja cuáles son los convenios existentes para este tipo de test, y muchas veces los laboratorios clínicos ya tienen eso bastante montado, ¿ya? Si eso uno no lo encuentra, existe una fuente que está en el NCBI, o sea, igual que el PubMed y todo, no voy a hacer link acá, una vez se clique en el link, porque si no, para no deponer más, pero que se llama el Genetic Testing Registry, pero ahí tienen la página web, que es un repositorio de todos los test genéticos que existen disponibles en prácticamente el mundo. Lamentablemente hay pocos laboratorios, hay un solo laboratorio chileno que está listado ahí, pero uno puede encontrar cosas en cualquier parte. Y la tercera opción, por supuesto, pregúntele a su genetista favorito, ¿cierto?, que habitualmente tenemos datos de cómo hacer esto, ¿ya? Y voy a mostrar unos ejemplos de panel, pero quiero partir por esta frase de que existen paneles de tamaños muy variables, y quiero dejar súper claro que un panel más grande no implica una mayor tasa de diagnóstico y puede resultar en un problema que voy a también mencionar un poco más adelante, que son las variantes de significado incierto. Entonces, esta es la página, una captura de pantalla del Genetic Testing Registry que yo les mencioné. Uno puede buscar tests, es genético, y también tiene una pestaña súper útil que se llama Gene Reviews, que son revisiones escritas por expertos en los distintos temas y que están muy actualizadas,
¿ya? Entonces, si uno busca, en este caso, test para miocardiopatía hipertrófica, me aparecen 600 y tantos test, eran, no me acuerdo, en 66 laboratorios diferentes, en distintas partes del mundo, y si uno hace clic en el link, después va al laboratorio específico. Pero ustedes, si se fijan acá, existen paneles de distintos tamaños, 80 y tantos genes, 30 y tantos genes y todo, y muchas veces uno se ve tentado de escoger el panel más grande, y les voy a mostrar una diapositiva donde uno puede buscar información para tomar esa decisión, pero finalmente estos links llevan al laboratorio específico y ahí uno puede ver los requisitos de la orden, el tipo de muestra, las formas de pago, el formulario de consentimiento informado, etc. Ahora, uno de los puntos, de nuevo, es que hoy día es súper fácil armar un panel, ¿ya? Pero eso muchas veces no está fundamentado en evidencia, ¿ya? O los genes que están ahí no están fundamentados en evidencia. Entonces existe un consorcio que se llama ClinGen o el Clinical Genome, que lo que hace es revisar la magnitud de la evidencia para la asociación de un gen en particular con en este caso con miocardiopatía. El panel de expertos es internacional, la verdad es que hay gente que sabe mucho de esto, y si ustedes ven acá sale un listado de 43 test, 43 genes, de los cuales alrededor de 15 ClinGen considera que la evidencia es definitiva causal, ¿ya? Entonces muchas veces de nuevo los paneles tienen genes de más o que tienen evidencia que es muy periférica o muy inicial, y uno puede terminar con resultados cuya interpretación no es obvia, ¿ya? Entonces, para el envío y todas estas cosas, como les decía, hay muchos convenios hoy en día, pero una de las cosas que es insoslayable para el clínico es el proceso de consentimiento informado, para que las personas puedan tomar decisión sobre relación con los beneficios, ¿cierto? Que tenemos capacidad de diagnóstico o predicción, y también de las decisiones personales o familiares con respecto a terapia o prevención. Los riesgos, como hemos dicho, hay veces que los resultados no son concluyentes, hay preocupación de discriminación de servicios de seguros de salud o seguros de vida. También hay veces cuando hacemos testeos familiares uno puede descubrir que el papá no es el papá, así que esas cosas nosotros se las explicamos antes a los pacientes. También esto puede generar ansiedad y preocupación, y también que hay limitaciones. Estos testos no tienen cobertura financiera y, como les señalé, la tasa de diagnóstico no es de 100%, así que un resultado negativo no descarta esto. Habitualmente los requisitos son bastante sencillos, es sangre en un tubo con EDTA, o hoy día se pueden hacer en saliva o en hisopado de mucosa oral. Los laboratorios tienen su propia como formulario de solicitud del examen. Están los formularios de consentimiento. Antes los pacientes tenían que pagar directamente al laboratorio en el extranjero, pero hoy en día, como les comentaba, hay algunos que tienen oficinas locales, así que es factible pagar acá, y ahora estas mismas oficinas o los mismos laboratorios clínicos se encargan con cumplir las normas de bioseguridad. Entonces, esto era algo que teníamos que hacer nosotros por nuestra cuenta, pero ahora, como les digo, hay empresas que hacen esto. Y en el laboratorio, esto va a ser como una caja negra, lo voy a pasar súper rápido, pero en el fondo lo que hacen ellos es leer el gen, ¿cierto? Secuenciar. Existen dos métodos principales, el antiguo que se llama el método de Sankey, que fue Sankey y Gilbert ganaron el premio Nobel por eso, que es súper exacto, pero permite solamente ver a un gen, y hoy día tenemos lo que se llama secuenciación masiva o secuenciación de nueva generación, que nos permite mirar muchos genes simultáneamente, y esto es lo que ha permitido hacer los paneles a un costo que no nos imaginábamos hace 10 años atrás. Y de nuevo no voy a explicar los detalles de la secuenciación y la interpretación, pero finalmente el laboratorio queda con un listado de variantes que tiene que interpretar, ¿ya? Y para eso existen guías y estándares para interpretar variantes variantes o cambios en un gen, basado en la frecuencia poblacional. O sea, si una variante es muy frecuente, la verdad es que no puede explicar una enfermedad rara. La predicción computacional del efecto de la proteína, esas definiciones que vimos antes de missense, nonsense, etc. Si es que hay evidencia de estudios funcionales, si es que la variante cosegrega con el fenotipo en la familia, si es que es un cambio genético nuevo y si es heredado, y de nuevo si es heredado, si tiene que ver con el fenotipo de la familia.
¿ya? Estos hay 28 puntos, de nuevo no los voy a leer en detalle, pero solo para decirles que utilizando estos criterios que mencioné en la diapositiva anterior, ¿cierto? Se les asigna un puntaje a las variantes que las clasifica como benignas, como patogénicas, pero algunas quedan, ¿cierto? En el medio, y es lo que llamamos una variante de significado incierto, ¿ya? Entonces los resultados posibles son, de nuevo, benigna o probablemente benigna, patogénica o probablemente patogénica, y todo el resto o significado incierto. Y lo que uno ve en un reporte clínico entonces es que por supuesto que las patogénicas y probablemente patogénicas se informan. Las variantes benignas y probablemente benignas no se informan, entonces si eso es todo lo que se encontró, habitualmente el reporte viene como que no hay hallazgos, y también se mencionan entonces estas variantes de significado incierto. Entonces aquí hay un ejemplo de un reporte de un paciente que tiene una mutación en troponina 2, ¿cierto? Y entonces aquí vemos estos criterios. Esta es la parte que más nosotros miramos los genetistas habitualmente. La gente mira la primera página, pero esto es lo que sustenta ese informe, nos dice cuál es el tipo de cambio. EXACT es una base de datos de adultos sanos, así que no se encontraba en población sana, pero sí reportaba en muchas familias con miocardiopatía hipertrófica. Esto se predice que es una deleteria, ¿cierto?, computacionalmente, y también hay estudios funcionales de tal manera de que hay confirmación suficiente para llamarla patogénica. En cambio, acá hay otra variante de significado incierto. Este es otro informe de otro paciente nuestro, pero hecho antes de esa guía clínica, así que no está tan ordenado, pero aquí también nos dice cuál es el cambio, pero nos dicen que no se ha visto ni en gente sana, ni en gente con síntomas parecidos. Esta es una variante nueva y no hay suficiente información para interpretarla, ¿ya? Entonces queda en esta categoría de variante de significado incierto. Entonces, ¿qué hacemos con este tipo de resultados? De nuevo, aquí están los criterios, aquí están los resultados posibles. Entonces, si tenemos una variante patogénica o probablemente patogénica, nosotros podemos utilizar esa información para ese paciente y sus familiares. Si no encontramos nada, lo llamamos no accionable. En el fondo no podemos hacer nada distinto. Y en una variante de significado incierto, este artículo la menciona como no clínicamente accionable, pero aquí yo voy a discrepar porque la verdad es que uno puede evaluar al resto de los familiares, y si hay otras personas afectadas, uno puede mirar si es que también la variante cosegrega con la enfermedad o no, ¿ya? Entonces, este es un resumen de esto mismo que acabo de decir. Hacemos el testeo en el caso índice con nuestro panel, encontramos una variante causante de enfermedad, y eso nos indica la posibilidad de hacer testeo en cascada en el resto de los familiares. Y si esta variante claramente es patogénica, las personas que sí la tienen de la familia van a seguimiento, y voy a describir después lo que es. Y si no tienen la variante, este es un resultado verdadero negativo, así que esas personas no necesitan estarse haciendo ecografías o seguimientos clínicos periódicos por esta enfermedad. Si la variante es de significado incierto, en el fondo tenemos que reevaluar al paciente cada cierto tiempo y también mirar cuidadosamente a sus familiares, porque a veces ahí hay oportunidades de reclasificación o incluso contactarnos con laboratorios que hacen investigación. Si no hay nada, o sea, todo es benigno o probablemente benigno, ahí uno tiene que también continuar con seguimiento clínico, ¿cierto? Y hay veces que nosotros podemos considerar exámenes más extensos o esperar un poco de tiempo, porque yo diría que casi todos los años aparece algún gen nuevo a considerar, ¿ya? Entonces, esto es más o menos lo mismo anterior, ¿cierto? Si encontramos una variante patogénica, testeo en cascada a los familiares, y eso implica que los familiares que tienen la variante entonces tienen que realizarse ecocardiograma, o sea, evaluación clínica, ¿cierto? Cada 1 o 2 años, por lo menos partiendo en la edad del diagnóstico de la persona más joven en la familia. Y si esos parientes no tienen la variante, no necesitamos estudios adicionales.
Y para una variante de significado incierto, como ya había mencionado, en el fondo tenemos que mirar reevaluar a la persona periódicamente y evaluar a los familiares en riesgo, porque eso pudiera permitir reclasificar este cambio, ¿ya? Y de nuevo, si es que no hay opciones de reclasificación, aquí manda la clínica, ¿cierto? Y el riesgo de desarrollar miocardiopatía y esos familiares en riesgo, dependiendo del patrón de herencia, como decía, si es que es dominante, los hijos, hermanos y padres, hacerse seguimiento regular. Y hoy día existen opciones de mirar más amplio desde el punto de vista genético, que es un análisis que se llama de exoma, que mira los exones de todos los genes, ¿cierto? Y eso pudiera ser una consideración adicional en algunos casos, sobre todo si es que se trata de un caso familiar en que estamos bien seguros de que esto es hereditario, porque esto también permite el descubrimiento de nuevos genes. Y si el resultado es negativo, como decía, la tasa de diagnóstico es 60% en el mejor de los casos, así que un test negativo reduce el riesgo de que sea genético, pero no lo descarta. Y de nuevo ponemos en la misma situación de los familiares que necesitan seguimiento y eventualmente considerar nuevos test genéticos si es que han ido mejorando en el intervalo. Esto de nuevo es una diapositiva como de síntesis de lo mismo. Esto está hecha para miocardiopatía dilatada, pero es útil para todos los casos que hemos hablado. Vemos si es que es secundario o no genético, o si parece genético, si es que es parte de un síndrome o es aislada. Evaluamos a los familiares, y aquí, ojo, porque yo quise poner esta diapositiva en especial, porque tanto sea historia familiar como si la historia familiar es negativa, también vale la pena considerar el test en este caso, porque uno puede ser una variante, un cambio genético nuevo en la familia, o sea, que no fue heredado de los progenitores, y también porque hay veces que hay personas o la familia hoy día son cada vez más pequeñas, así que no vemos oportunidades de recurrencia, o hay algunos de estos genes que tienen lo que se llama penetrancia incompleta, o sea que hay otras personas con la variante pero que no manifiestan la enfermedad, así que tienen riesgo pero no han manifestado todavía síntomas. Así que incluso en casos aislados la recomendación es evaluarlo si consideramos que esto puede ser una miocardiopatía primaria. Dada la hora, me voy a saltar este par de diapositivas. Entonces, para sintetizar, yo espero haberlos convencido de que hay información cada vez más amplia y de uso clínico en cardiología, que esto puede ayudarnos a mejorar, optimizar el diagnóstico y también toma de decisiones terapéuticas, y yo creo que de nuevo lo más importante es relevante para identificar familiares en riesgo y tomar medidas preventivas de condiciones que, como ustedes saben mejor que yo, pueden causar muerte súbita o muertes precoces. Y un par de diapositivas finales, yo quiero aprovechar de hacerles como un par de invitaciones. Uno es que a finales de este año, todavía no hemos fijado la fecha, vamos a armar un taller de inmersión de medicina genómica para no genetistas entre la Global Genomic Medicine Collaborative y nuestra Facultad de Medicina. Y la idea es poner esto que hemos conversado en práctica, o sea, con resolución de casos, como ver cómo uno llena todos los documentos, qué hace con un análisis, etcétera. Así que cuando lo tengamos armado le podemos mandar a Janet la información para que les cuente por si hay interesados, porque cardiología de hecho va a ser uno de los temas. Y la segunda cosa que yo les comentaba que es muy valioso para las pacientes son las agrupaciones de pacientes. Y aquí les muestro una iniciativa de una agrupación de pacientes con enfermedades hereditarias del tejido conectivo que se llama conectiva.lat, y que ellos en su página web tienen estas tarjetas que los pacientes pueden imprimir con sus datos y andarlas trayendo en su billetera para, en el fondo, como información para situaciones de emergencia. Y la verdad es que esta agrupación funciona, parece que se va a apuntar, bueno, funciona fundamentalmente en España, pero están pidiendo validar estas en otros países, y que si alguno de ustedes está interesado en eso, por favor, contáctenme. Y yo creo que esta es mi última diapositiva, sí, y aquí para las personas que estén interesadas, si quieren escanear este código QR, lleva un link con el listado de las referencias que he utilizado para esta presentación. Muchísimas gracias y encantada de escuchar sus comentarios y preguntas.
Muchas gracias, doctora. La verdad que excelente presentación, muy didáctica, nos aclaró muchísimos conceptos. Encantada de escucharla, un refrescamiento total de esta parte y bien, bien útil para nosotros. Tenemos una pregunta en donde nos consultan. ¿Hay alguna diferencia entre la muestra en sangre o versus la muestra de saliva para el testeo genético? Sabes que la verdad las dos contienen células nucleadas, así que no hay diferencia. En la muestra de sangre, por supuesto que hay mucha mayor cantidad de células que en la muestra de saliva o de mucosa oral, pero hoy día los métodos son súper sensibles, así que con escasas cantidades de ADN se puede hacer estos tests. Y muchas veces la gente prefiere el tubo de saliva, incluso hay empresas que hoy día mandan los kits a las casas de los pacientes y una enfermera por video les enseña cómo tomar la muestra de saliva y reenviarla, así que tiene como un componente de comodidad, pero el punto de vista de resultados es lo mismo. Y en cuanto a la durabilidad de esta muestra, una vez que el paciente toma esto y para ser enviado, ¿cuál es la estabilidad de la muestra? ¿Cuánto tiempo dura siendo útil? Sí, mira, lo ideal, lo ideal es procesarlo lo antes posible, pero yo les digo a las familias, sobre todo las que viven fuera de Santiago, que extraen ADN de momias enterradas en el desierto hace 2000 años atrás, así que perfectamente una muestra puede sobrevivir un fin de semana. Las muestras de sangre en un refrigerador pueden durar meses, y muchas veces, por ejemplo, lo hemos hecho eso en el caso de muerte súbita, que alcanzaron a tomar una muestra antes y antes del fallecimiento y guardamos la muestra en espera de evolución del resto de la familia. Las muestras de saliva también duran harto, se guardan esas habitualmente a temperatura ambiente, pero tiene el problema del sobrecrecimiento bacteriano, así que después de un tiempo se ponen como bien asquerosas. Así que lo ideal realmente es mandarlas más o menos rápido, pero la verdad es que si están viajando de regiones a Santiago y de ahí a Estados Unidos, durante esa semana no va a pasar nada. Es muy estable, el material genético es muy estable. Y en general, ¿cuánto se demoran en dar estos resultados? Sí, para los paneles yo diría que el tiempo de respuesta es alrededor de 3 semanas, más o menos, entre 2 y 3 semanas. Así que Y, es bastante rápido, sí. y en ese sentido, yo sé que usted hizo bastante énfasis, pero si tenemos la sospecha de un paciente que probablemente tengamos alguna, por la clínica pensemos que es un caso hereditario o tiene un tipo de sustrato genético, ¿qué es lo más recomendable entonces? ¿El testeo en panel o el testeo del gen que nosotros pensamos específicamente? Sí. No, hoy en día es mucho más eficiente el testeo en panel. Antes hacíamos, cuando solo teníamos secuenciación sangre, teníamos que ir de a un gen por gen, eso se demoraba, es mucho más costoso y todo, y hoy en día el panel es mucho más costo efectivo. La única excepción que yo haría a eso es para la amiloidosis por transtiratina, así que ustedes tienen clínica e imágenes sugerentes, más o menos biopsia y todo, ahí la verdad es que si el diagnóstico es bien categórico uno puede ir a ese gen, pero también ese gen está incluido en los otros paneles, así que si uno quiere tener una mirada más amplia, la verdad es que es bastante más eficiente usar el panel. Pero es en el caso índice de la familia. Una vez que yo tengo la mutación detectada, el resto de las familiares no necesitan hacerse el panel porque van a tener la misma mutación. Perfecto. Hay otra pregunta. ¿Hay algún laboratorio que trabaje para el sistema público, que trabaje con FONASA? Hoy, sabes que mira, este es un tema que venimos peleando a la sociedad de genética hace cualquier cantidad de tiempo atrás. Como los exámenes se hacen fuera de Chile, FONASA no los cubre, y eso significa también que las ISAPRE no los cubren. Entonces, ese es un problema. Hoy en día esto es gasto de bolsillo de los pacientes y eso es una situación que la sociedad de genética hemos estado tratando de influir hasta ahora sin éxito, así que yo creo que tenemos que hacer un frente común. Hay algunos hospitales que han decidido costear el examen para sus pacientes. Yo te diría que el precio de un panel hoy día con el envío y todo debe ser alrededor de 300.000 pesos más o menos. Y hay laboratorios que testean, si aparece algo en el caso índice, testean de manera gratuita, salvo el envío al resto de los familiares. Entonces muchos hospitales consideran
consideran que les es más costo efectivo financiar eso que estar haciendo ecografías anuales, porque pudiera haber miembros de las familias que no las necesitan, ¿ya? Entonces tenemos que ir generando también ese tipo de información, porque son como casos aislados de directores de hospitales más convencidos, pero yo creo que tenemos que generar juntos información de que esto realmente puede ser una medida costo efectiva. Otra pregunta de acá de la audiencia. ¿Existen distintos paneles para distintas enfermedades cardíacas? QT largo, Brugada, CPTB. Correcto, sí, sí. Hoy día, yo iba a decir eso al principio, la verdad es que todo lo que digo hoy día pueden cambiar las diapositivas de miocardiopatía por arritmias hereditarias, por, de nuevo, Marfani, dilataciones y aneurismas de la aorta o hipercolesterolemia familiar. Todo lo que traté de poner como de manera conceptual es aplicable a muchas de las enfermedades que ustedes ven. Y en cuanto a las miocardiopatías hereditarias, ¿hay algún avance para ser incluidas como en el plan GES? Que usted sepa en su experiencia. Mira, sabes que nosotros llevamos también un tiempo tratando de incluir varias enfermedades raras, o sea, algunas en GES y otras en la ley de Carte-Soto. Lo que hemos planteado, pero no tuvimos mucho éxito en la previa actualización GES, que a lo mejor algunos de los que están en el público estuvieron en esa sesión, es incluir los desfibriladores en el ítem, en el ítem de marcapasos, ¿cierto? Tratar de que, de también incluir en GES también desfibriladores para personas con miocardiopatía hipertrófica, de tal manera de prevenir muerte súbita. Lamentablemente no pasó, pero yo creo que también esa es otra cosa que pudiéramos realizar juntos, porque esta es una oportunidad de, como ustedes saben mucho mejor que yo, de evitar una muerte precoz. Creo que por ahora ya no tenemos más preguntas ni en el chat ni en la de preguntas y respuestas. Y dada la hora, pues yo lo que queda es agradecerle. Como le comentaba, excelente su presentación, nos quedó bastante claro el racional de por qué hacer el testeo genético y más allá, por qué darle la consultoría genética no solamente al paciente y a los familiares, así que la invitación es para trabajar en equipos multifuncionales y derivar rápidamente nuestros pacientes para una consultoría o una revisión por experto. Entonces, sin nada más que agregar, yo le quiero agradecer a la doctora nuevamente, a la Xochitl, específicamente a Yanet y a Andrés que nos acompañaron el día de hoy, y muy buenas noches a todos. Buenas noches, muchísimas gracias, estamos en contacto. Buenas noches, muchas gracias. ¿Estamos listos, Yanet? Sí, ya estamos al aire, se está desconectando la gente ya. Buenas noches, gracias. Buenas noches, Yanet, muchísimas gracias y de verdad éxito para todas tus actividades. Te deseo lo mejor y seguimos en contacto y ojalá que ustedes entre la Sociedad de Genética y la Xochitl tengan muchos proyectos en común de ahora en adelante. El mayor de los éxitos y muchas gracias, doctora, de verdad excelente su presentación. No, Tenemos bastantes comentarios positivos y felicitaciones en el chat. Buenas noches, me despido. Ojalá que haya sido útil. Muy buenas noches a todos, que estén muy bien, cuídense. Hasta luego. A seguir cuidándose. Chao. Sí, chao.